En esta oportunidad vamos a compartir un tema bastante importante denominado plan de redacción. Un tema recurrente en los exámenes de admisión que va a servir para evaluar a los estudiantes la capacidad que tienen para poder ordenar sus ideas. Ideas en el plano tanto oral como en el plano escrito. Sobre la redacción vamos a plantear que es un quehacer intelectual. Ustedes, como futuros universitarios, tendrán en la universidad que investigar y luego tendrán que redactar y, por qué no, también exponer. Y una de las dificultades que padece el estudiante es justamente eso, poder exponer sus ideas y poder redactar. ¿Cómo redacto, profesor? ¿Qué redacto? Profesor, ¿qué es redactar? Te explicamos. Plantea el maestro Martín Vivaldi, un profesor y periodista español que dedicó muchas investigaciones a lo que es la redacción, el estilo, ¿sí? Dijo Vivaldi, redactar bien es construir la frase, bueno, en nuestro caso sería el texto, con exactitud. No podemos y no debemos redactar ideas que se alejen de lo principal, de la idea central. Ser originales. La originalidad debe ser el sello que caracterice nuestras redacciones. Y también en el plano oral, ¿no? Como ahora en este momento me dirijo a ustedes, hay que ser original. Tu propia marca, tu propia huella, tu propio sello. No estemos copiando. Concisión, brevedad, poquedad de palabras. No es necesario utilizar muchas palabras para informar mayor cantidad de datos. Tenemos que ser breves. Y claridad, que se complementa con la sencillez. No es necesario que seas aparatoso, pomposo en tus discursos para que impactes. No, tiene que ser claro, conciso, exacto y original. Lo principal en una redacción es saber qué queremos decir. En una exposición, en un trabajo de redacción, una monografía, tienes que saber, tienes que partir con esto. ¿Qué cosa quieres decir? ¿Qué es lo que quieres sustentar? Y también cómo escribirlo o decirlo. Son dos cosas que se complementan en la redacción. El qué y el cómo. En lo que es el examen de admisión, el plan de redacción, el autor nos ofrece el qué. O sea, ya tenemos todos los datos en las informaciones, que normalmente son 5. Lo que nosotros, como postulantes, tenemos que hacer es ordenar cómo redactarlo, cómo ubicar estas unidades informativas, que es diferente a la redacción, que es mucho más complejo en la universidad, que partimos de cero. Ahí tenemos que leer muchos libros en la biblioteca, googlear, y una vez que has recogido toda esa información, tener que elegir la mejor información. Y luego de seleccionar esa información, ordenar la información, organizar la información. Entonces, cuando hablamos de plan de redacción, se acerca mucho a la labor de redacción intelectual, pero en este caso, en el examen de admisión, la información ya la tenemos. Lo que debemos preocuparnos es ahora
cómo ubicar, cómo ordenar lo que se nos brinda. Otro concepto liminar que sirve como base es la estilística. La estilística es un campo de la lingüística que estudia el uso artístico o estético del lenguaje. Esta estilística añade a la corrección, que se supone lo garantiza la gramática, en el uso del lenguaje, la precisión, recordemos arriba que hablamos de concisión y exactitud, la elegancia, tiene que distinguirse tu redacción, la claridad y la armonía, que todo esté organizado. Entonces, en la redacción se van a conjugar dos elementos: la parte gramatical, la corrección gramatical, y la cuestión estilística, que tiene que ver, como repito, con el uso particular que le das a ese texto, a ese discurso, pero con características justamente artísticas, elegantes, claras, armónicas. Bien, vamos a continuar con el punto número 2. Definición de plan de redacción. Es un ejercicio que consiste en reordenar un conjunto de unidades informativas, que en examen de admisión podrían ser frases, o algo más complejo, podrían ser oraciones. Y nos vamos a basar en estructuras textuales básicas. ¿Por qué digo estructura textual básica? Porque los textos son diversos. Hay textos científicos, textos literarios, textos filosóficos, pero se entiende que uno de esos textos va a ser calificado como el referente, el básico, el formal. Nosotros vamos a ordenar un texto basándonos en el texto formal. Y además nos vamos a avanzar en los principios, que rigen en la redacción. ¿Sí? Reiteramos, la labor de redacción es una labor bastante compleja que, en la medida de que uno investigue, lea y conozca a los maestros de la redacción, pues va a ser una cuestión sencilla. En examen de admisión, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es ordenar. No vamos a investigar información, no vamos a ir a la biblioteca a cosechar información, no. Nosotros tenemos las 5 informaciones. Bueno, a veces pueden ser 4 unidades informativas, dependiendo de la universidad, ¿sí?, a la que postules. O sea, son 5 y a veces son 4 unidades informativas, que lo que tenemos que hacer es reubicar, reorganizar. ¿Cuál es esa estructura ideal de un texto? Se entiende formal. Bien, el texto formal está constituido por 3 partes. ¿Cuáles son? El primer elemento, la primera parte en un texto formal se denomina introducción. Aunque también se le llama inicio. Es la primera parte en un texto formal. La segunda parte se denomina desarrollo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el contenido de una introducción? Supongamos que el tema de investigación tiene que ver con la literatura.
Y supongamos que el profesor, el catedrático, te dice, la próxima semana vas a exponer y me vas a presentar un trabajo monográfico sobre un cuento del maestro Julio Ramón Ribeiro. Supongamos el cuento Alienación. ¿Ya? Alienación. En la introducción de tu trabajo escrito, de tu monografía, de tu texto, ¿qué iría? No puedes hablar directamente sobre alienación, ¿de qué trata? Lo primero que tienes que establecer en tu trabajo redactado es una introducción. Y esto también es válido para la exposición. Cuando uno expone o cuando uno redacta, la primera parte se denomina introducción y no puedes ir de manera directa a lo que es la definición. No, el primer elemento en una introducción se denomina presentación. Presentación. Si el trabajo es hablar sobre el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, en esta presentación yo podría hablar primero sobre un esbozo biográfico del autor, en este caso, quién es Ribeiro, de manera muy concisa, y hablar también sobre los principales cuentos, las principales obras del maestro Ribeiro. Presentación. Una vez que he presentado, podría dar una información de carácter etimológico, el origen de la palabra. A eso se denomina etimología. Etimología. Y complemento de la etimología es la definición. Bueno, en el caso del trabajo de alienación de Julio Ramón Ribeiro, no vamos a decir la alienación viene de tales voces. No, en ese ejemplo no funciona la etimología, pero sí podría funcionar de repente si es un trabajo de corte científico sobre el tema de la célula. Si el tema es la célula, antes de la definición, antes de decirnos qué es la célula, primero plantearíamos de qué voces se origina la palabra célula, del latín, del griego, del árabe. Eso es etimología, historia de la palabra. Una vez que conozco la historia de la palabra, el origen de la palabra, pasaría a lo que es la definición. ¿Correcto? Ya lo presenté, ya lo definí, y ahora hablaría del origen. Profesor, ¿pero el origen no es lo mismo que etimología? No, no es lo mismo. Porque en la etimología usted solamente habla sobre el origen de la palabra, la historia de la palabra, cómo aparece la palabra en la historia. Pero cuando hablamos de origen, en este caso del cuento Alienación, podríamos informar en nuestro trabajo sobre cómo es que Julio Ramón Ribeiro escribió Alienación, cuáles fueron sus fuentes, qué tuvo que pasarle a Ribeiro en vida para que se inspire y pueda escribir el cuento Alienación. A eso me refiero con origen, no me refiero a la historia de la palabra. Una vez que hemos abordado la introducción, presentado, definido y señalado el origen, pasamos a la parte más importante del texto, formal. El desarrollo, también conocido con el nombre de cuerpo. El desarrollo, en lo que es un texto, también se denomina cuerpo. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el desarrollo? Vamos a plantear que es el análisis. Análisis del tema. Desmenuzamos el tema. En este caso, ¿a quién desmenuzamos? ¿A quién analizamos? Al cuento de Ribeiro,
alienación. Una vez que lo hemos desmenuzado, analizado, vamos a señalar las características, las cualidades, las propiedades. Segundo elemento entonces, características. Características. Luego de las características que hemos enumerado, podríamos dar paso a una clasificación, a una tipología. ¿Sí? Tercer elemento entonces, clasificación. Ya está. Ya analizamos, producto del análisis caracterizamos y después clasificamos. En el caso del ejemplo del cuento Alienación, la clasificación podría referirse a si es un cuento meramente fantástico, de repente es un cuento policíaco, de repente es un cuento de corte social, etc. ¿Sí? A eso nos referimos con clasificación. Profesor, pero falta un elemento. Es cierto, falta el tercer elemento que va a complementar lo que es la estructura ideal de un texto, repito, formal. Ese tercer elemento se denomina conclusión. ¿Sí? Conclusión. También llamado cierre. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la conclusión? Bien, podríamos señalar en primer lugar que ofrecemos un resumen, una recapitulación de todo lo dicho anteriormente, una especie de síntesis, como para subrayar lo más importante abordado a lo largo de todo el texto. ¿Sí? Podríamos señalar comentarios, puntos de vista, también llamado opiniones, que pueden ser opiniones, comentarios del autor del texto, en este caso nosotros como estudiantes en la universidad, o también se podrían citar opiniones, comentarios, puntos de vista de otros autores. En el ejemplo Alienación, del maestro Ribeiro, podríamos citar una opinión de otro literato, quizá famoso, sobre el cuento, ¿no? De repente, ¿qué opina? ¿Cuál es el punto de vista de Vargas Llosa sobre el cuento Alienación? Y podríamos ubicarlo acá, en comentarios. O sea, no solo es el comentario del autor del texto, también se puede citar comentarios. Finalmente, podríamos señalar recomendaciones. ¿Sí? Cómo leer el cuento, cómo leer los párrafos, qué considerar, qué haber leído antes, qué cuentos se parecen a este para poder tener un mejor entendimiento del mismo. ¿Sí? Eso ha sido entonces la estructura ideal del texto. Otra información que debemos tener en cuenta en un plan de redacción, cuando ordenemos unidades informativas, justamente son los criterios de ordenamiento. ¿Por qué, profesor? Porque si bien nosotros ya manejamos un esquema ideal, tenemos mentalmente una estructura del texto formal, el cómo debería estar dividido un texto, no basta para enfrentar un plan de redacción. Va a depender de la naturaleza del ejercicio, del tema del ejercicio, del estilo particular del autor del ejercicio, para poder ordenarlo de manera correcta. Ahora, cuando hablamos de ordenar de manera correcta, es un poco, vamos a decir, dificultoso, porque el postulante podría ordenar de una manera que a él le agrade y entienda.
pero quizá el autor del ejercicio o tu profesor o un compañero podría ordenar de otra manera. Entonces, cabe la posibilidad de que un texto o un ejercicio de plan de redacción tenga más de un ordenamiento. Y sin embargo, de repente en esas 2 o 3 maneras de ordenar se entienda. Pero acá el problema no es ordenar y entender, es ordenar, entender y basarse en una estructura formal. Y esa estructura formal debe complementarse con los criterios de ordenamiento, que van a ser criterios, que van a ser principios, que van a permitir recomendarte cómo deberías ordenar. De repente estás haciendo un ejercicio donde tienes una duda. No sabes si de repente después de la unidad 2 sigue la 5 o al revés. Después de la 5 sigue la 2. Si te basas en una estructura ideal, no va a ayudar. ¿Por qué? Porque de repente esas 2 unidades hablan sobre el análisis. Ustedes saben que el análisis forma parte ¿de qué? Del desarrollo en un texto. Pero ahora ordenar 2.5, 5.2, profesor, ¿cómo hago? Justamente vamos a indicarte los criterios de ordenamiento que te van a iluminar a la hora de ordenar. El primer criterio que debemos tomar en cuenta se denomina generalidad. Criterio de generalidad. ¿Cuál es la regla? La regla es que nosotros, a la hora de ordenar, vayamos de lo general hacia lo particular. O sea, del todo a las partes. Se ordena de lo general hacia lo particular. ¿Sí? O sea, estamos yendo del todo, ¿de acuerdo? Estamos yendo del todo, de lo más vago, lo más amplio, hacia lo más particular, lo más exacto, lo más preciso, lo más minucioso. Profesor, ¿y si ordeno al revés de lo particular o general, se entendería o no? Sí se entiende. Sí se entiende. Hay profesores que cuando te explican un tema, por ejemplo, parten de un caso particular para luego llegar a la teoría. Y hay alumnos que podrían entenderlo de mejor manera. Pero acá el problema, repito, no es de entendimiento. El problema acá en esta parte son de reglas. Y la regla es que vayas de lo general a lo particular. El otro criterio se denomina temporalidad. Criterio de temporalidad. ¿Cuál es la regla? Se ordena de lo antiguo, de lo pasado, hacia el presente. ¿Sí? Nos remontamos a la antigüedad, a lo pasado, para a través del tiempo, a través de la línea temporal, la línea del tiempo, desembocar en el presente y, si se da el caso, en el futuro. ¿Sí? Vamos de lo antiguo, la regla es ir de lo pasado, de lo antiguo, hacia el presente. Esa es la regla. Porque no es posible que de repente hables sobre tu vida, ¿no?, en un texto y nos digas pues que cuando cumpliste 18 años lo celebraste con una fiesta espectacular con todos tus amigos y luego informas sobre cómo conociste a tus amigos en la secundaria, luego planteas cuando tu mamá te llevaba al nido, al colegio en la primaria. Lo que estás haciendo ahí es retroceder en el tiempo. Pero lo ideal
es no ir de adelante para atrás, sino ir de atrás en el tiempo hacia adelante. El otro criterio que vamos a tomar en cuenta, que vamos a considerar, se denomina causalidad. Criterio de causalidad. ¿Cuál es la regla? Se ordena de la causa de la acción hacia el efecto, o sea, la reacción. De la causa de la acción hacia la reacción, y no al revés. No es posible, no se acepta, hablando de un texto formal, que primero plantees la consecuencia y luego plantees la causa. Solo hay una posibilidad de romper ese criterio. ¿Se puede romper, profesor? Sí, se puede romper. A través de un conector. En otro vídeo habíamos abordado el tema de conectores, ¿recuerdas? Recuerda el tipo de conector causal. Ya, muy bien. ¿Te acuerdas quiénes eran los causales? Porque, pues, ya que, debido a. Cuando ese conector encabece un enunciado, eso quiere decir que antes de ese enunciado que comienza con ya que o porque, tuviste que mencionar el efecto. Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro, primero el efecto, conector ya que, y se introduce la causa de esa información. Sí, correcto. Mientras no haya ese conector, debería considerar primero la acción, la causa, y luego la reacción, el efecto. No te vayas a olvidar. Y el último criterio de ordenamiento se denomina jerarquía. Criterio de jerarquía. ¿Cuál es la regla? La regla es que ordenes de lo importante, se ordena de lo importante a lo secundario. ¿Sí? Ordenamos de lo importante, de lo más relevante, de lo principal, hacia datos secundarios, hacia datos de segundo orden. No olvidemos, por favor, estos 4 criterios que nos van a iluminar a la hora de reordenar, a la hora de reorganizar las unidades informativas. Bien, sigamos con el método de resolución, que nos va a permitir también una manera adecuada de enfrentar estos ejercicios de plan de redacción. Lo primero que se sugiere al postulante, al estudiante, es que analice las unidades, las dividas, para luego reconstruirlas de manera más sucinta. O sea que sintetices. Analizas, divides, desmenuzas y luego sintetizas, resumes. Analiza y sintetiza las unidades informativas. Después vas a identificar la información más general, la más amplia, la que sirva de introducción, correcto, que trate de reflejar el título que se te plantea arriba del ejercicio. Luego vas a basarte en la estructura ideal que ya hemos conocido y vas a vincular las unidades informativas. Vincula las unidades. Tienes que ser bastante atento a los diferentes nexos, especialmente los nexos que encabezan las unidades. Por ejemplo, si hubiese una unidad informativa que empieza con la frase "por tanto", ¿cómo razonas?
Por tanto. Pero eso, por tanto, ¿no es un conector consecutivo? Sí, es un conector consecutivo. ¿Expresa efecto, profesor? Pues sí. Eso quiere decir que toda la información de esa unidad que encabeza el conector por tanto tiene que ser la consecuencia, el efecto de otra unidad informativa que ustedes han pasado ya a reconocer. ¿Qué pasaría si el ejercicio presenta una unidad que inicia con la frase sin embargo? ¿De qué te darías cuenta? Te darías cuenta que esa información que está en esa unidad que encabeza con sin embargo debería ser contraria a otra información que tú vas a buscar arriba o abajo. Finalmente vas a reordenar las unidades sobre la base de los criterios establecidos. No olvidemos los criterios: criterio de generalidad, ¿sí? Criterio de temporalidad, criterio de causalidad y criterio de jerarquía. Finalmente, vamos a ofrecer un ejercicio de aplicación tipo examen de admisión, ¿sí? Tipo examen de admisión, para poder graficar el uso de nuestra estructura ideal y los criterios de ordenamiento. Título del plan: Da Police. ¿Sí? ¿Te gusta la música? Claro, a mí también. La banda Da Police. Primera unidad. Fundado por Gordon Sumner, conocido como Sting. 2. Su primer álbum conmocionó por su carácter innovador. Primer álbum fundado por Sting, arriba. Famoso grupo de rock británico formado en 1976. Famoso grupo de rock. Profesor, ¿esta unidad no podría definir Da Police? Podría ser, claro. Roxana, grabada en 1978, obtuvo un éxito clamoroso. Son muchas las bandas británicas que brillaron. Podemos identificar en esta primera parte del análisis que si el título es Da Police, nos vemos tentados a empezar con la número 13, ¿no? Porque la número 3 dice famoso grupo de rock británico formado en el 76. Esto de acá, la número 3, podría interpretarse como ¿qué? Como una definición. Y la definición forma parte de ¿qué? Según la estructura de la introducción. Profesor, ¿es una buena introducción? Sí. Pero la 5 te va a decir, son muchas las bandas británicas que brillaron. Si yo comparo la 5 con la número 3, ¿qué cosa puedes advertir? Que la número 5 podría interpretarse como una presentación. O sea, antes de definir qué cosa es Da Police, banda de rock británico, primero digo que son muchas las bandas que brillaron. Y se entiende que una de esas muchas bandas es Da Police. Entonces, el ordenamiento, presentación, la 5, y después pasaríamos a la definición, la número 3. ¿De acuerdo? 5, 3. Una vez que hemos definido Da Police, la unidad que quiere ubicarse en tercer lugar podría ser la 1, fundado por Sting. Definiste la banda 3 y ahora nos dices sobre su fundación. ¿Quién la fundó en este caso? El famoso Sting. Ya, muy bien, fundamos a la banda Da Police. Ya la fundamos. Quedarían 2 unidades informativas. Su primer álbum conmocionó por su innovación. Y la número 4, Roxana, obtuvo un éxito clamoroso. Acá vamos a aplicar el criterio de lo general a lo particular. Correcto. Criterio de generalidad. ¿Por qué generalidad, profesor? Porque se entiende que Roxana, tremendo éxito de Da Police, forma parte, está dentro de
Su primer álbum. Su primer álbum. Todo parte. 2, 4. ¿Sí? Terminamos con 2, 4. Entonces hemos utilizado la estructura ideal de un texto formal y también hemos hecho uso de los 4 criterios de ordenamiento. Espero que hayamos aprendido bastante. Gracias.